Antes de comenzar esta historia que te llegará al corazón, déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo. Si estás en España, México, Argentina, Colombia o cualquier rincón del mundo hispanohablante, me encantaría saberlo. Y si te gustan las historias reales de superación y esperanza, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Créeme, esta historia de Isabel y Aurora te va a emocionar hasta las lágrimas. ¡Vamos allá! El susurro constante del Mediterráneo llevaba consigo un bálsamo ilusorio, una promesa de olvido que resonaba en el alma de Isabel. Después de la tempestad devastadora que asoló su vida, solo quedaba el espejismo de un nuevo comienzo, un refugio distante donde las olas pudieran lavar las cicatrices del pasado. Con cada céntimo arduamente ahorrado, Isabel apostó por un sueño frágil, un chiringuito a la orilla del mar, olvidado por el tiempo y corroído por la brisa salina. El lugar exhalaba decadencia, con su estructura oxidada y la arena implacable invadiendo cada grieta. Era un espejo sombrío de su propia historia, marcada por pérdidas y desilusiones. Sin embargo, Isabel veía allí una oportunidad, un lienzo en blanco donde podría pintar un nuevo futuro lejos de las sombras que la perseguían. Los primeros días fueron arduos. La soledad era una compañía constante, amplificada por el aislamiento del chiringuito. El trabajo era incesante, desde la limpieza del óxido hasta el intento desesperado de revitalizar la estructura precaria. Con cada esfuerzo, Isabel sentía el peso del pasado, el recuerdo doloroso de un amor perdido y la culpa persistente por un futuro que nunca se concretó. Mientras el sol castigaba el chiringuito con su intensidad implacable, Isabel luchaba contra sus propios demonios. Las noches eran largas y silenciosas, llenas de pesadillas recurrentes y la angustia de un corazón herido. La esperanza era una llama tenue, constantemente amenazada por el viento fuerte de la desesperanza, pero en medio de su lucha solitaria, el mar, antaño un símbolo de olvido, reservaba una sorpresa inesperada. Una noche, durante una tormenta torrencial, una figura surgió de las tinieblas, bañada por la lluvia y envuelta en desesperación. Era una joven llevando en brazos gemelos recién nacidos, sus rostros pálidos contrastando con la oscuridad de la noche. La joven, cuyo nombre era Aurora, buscaba refugio, huía de un pasado igualmente sombrío e incierto. Sus ojos, cargados de pavor y agotamiento, imploraban ayuda, un lugar seguro donde pudiera proteger a sus hijos de la furia del mundo. Isabel, vacilante al principio, sintió una llamada profunda en su corazón. El dolor de Aurora era un reflejo de su propio dolor, la fragilidad de los bebés, un recordatorio de lo preciosa que es la vida. Sin dudar, abrió las puertas del chiringuito ofreciendo refugio y esperanza a aquella familia improbable. Aquella noche, el chiringuito, antes un símbolo de aislamiento y nuevo comienzo solitario, se transformó en un hogar, un santuario improvisado, donde dos mujeres, unidas por el dolor y la esperanza, encontrarían fuerza la una en la otra. El óxido y la arena, antes ecos de sus historias individuales, ahora se mezclaban, formando un nuevo capítulo escrito a la orilla del mar, bajo la mirada atenta del Mediterráneo. La llegada de Aurora y sus hijos trajo una nueva dinámica al chiringuito. La soledad de Isabel fue sustituida por la agitación constante de los bebés, sus llantos y risas, llenando el espacio con una energía vibrante. Las dificultades de la maternidad compartidas entre las dos mujeres crearon un lazo fuerte e inquebrantable. Juntas enfrentaban los desafíos diarios, desde la escasez de recursos hasta la lucha constante para mantener el chiringuito en condiciones mínimas de habitabilidad.
Isabel, con su experiencia de vida, ofrecía apoyo y orientación a Aurora, mientras ésta, con su juventud y energía, traía alegría y esperanza al corazón de Isabel. Mientras cuidaban de los bebés, las dos mujeres comenzaron a compartir sus secretos, revelando los dolores y los traumas que las habían llevado hasta aquel lugar. Isabel contó sobre el amor perdido y la culpa que la consumía, mientras Aurora reveló un pasado marcado por la violencia y la huida constante. Con cada confesión, la conexión entre ellas se fortalecía, transformándose en una amistad profunda y sincera. En el Chiringuito, a la orilla del mar, Isabel y Aurora encontraron una familia, un puerto seguro, donde podían ser auténticas y vulnerables, sin miedo a juicios. Sin embargo, la paz y la armonía que encontraron en el Chiringuito eran frágiles, constantemente amenazadas por el pasado que las perseguía. Viejos secretos comenzaron a salir a la luz, revelando verdades dolorosas y poniendo en riesgo la frágil esperanza que habían construido juntas. El paraíso, como siempre, tenía su precio. Una amenaza sombría se cernía sobre ellas, acechando en las sombras, lista para destruir la familia improbable que encontraron a la orilla del mar. El Chiringuito, antes un refugio, podría transformarse en una trampa, aprisionándolas en un ciclo de dolor y desesperación. La lucha por la supervivencia, tanto física como emocional, apenas comenzaba. La fragilidad del Chiringuito, expuesto a la furia implacable de la naturaleza, era un espejo de la vulnerabilidad que Isabel y Aurora sentían. Con cada temporal, las olas furiosas lamían la estructura precaria, amenazando con derribarla y llevarlas de vuelta al caos del que vinieron. La madera envejecida crujía bajo la presión del viento, un lamento constante que resonaba en sus corazones. Sin embargo, la resiliencia de la naturaleza también se manifestaba en cada amanecer, cuando el sol nacía glorioso en el horizonte, pintando el cielo con colores vibrantes y renovando la esperanza en sus corazones. Las plantas que crecían tercamente en la arena, aferrándose a la vida a pesar de la aridez, eran un recordatorio constante de que la fuerza reside en la capacidad de adaptarse y perseverar. Además, la comunidad local, antaño distante e indiferente, comenzó a acercarse, movida por la curiosidad y la compasión. Pescadores, vendedores ambulantes e incluso algunos turistas curiosos pasaron a frecuentar el Chiringuito, atraídos por el aura de misterio y la belleza sencilla de aquel refugio a la orilla del mar. Doña Carmen, una señora mayor que vendía churros en la playa, se convirtió en una presencia constante, trayendo consigo historias y consejos valiosos. Su rostro arrugado, marcado por el sol y la experiencia, era un mapa de vida repleto de sabiduría y bondad. Ella enseñó a Isabel y Aurora sobre las hierbas medicinales que crecían en la región, mostrando cómo curar pequeños males y fortalecer el cuerpo y el alma. Don José, un pescador experimentado, compartía sus frutos del mar frescos, garantizando que los bebés tuvieran una alimentación saludable. También las alertó sobre los peligros del mar, enseñándolas a prever las tormentas y a protegerse de la furia de las olas. Ahora, imagina cómo esta red de apoyo se volvió crucial cuando la salud de uno de los gemelos comenzó a deteriorarse. Una fiebre alta consumía el pequeño cuerpo, dejando a Aurora desesperada. Los recursos eran escasos y el centro de salud más cercano estaba a horas de distancia. Fue entonces cuando la comunidad se unió, ofreciendo ayuda y solidaridad. Doña Carmen preparó un té con hierbas medicinales. Don José buscó un médico en la ciudad vecina y los vecinos se turnaron para cuidar de los bebés, mientras Aurora permanecía al lado de su hijo enfermo. Aquel momento de crisis reveló la verdadera fuerza de aquella familia improbable. Isabel y Aurora,
Unidas por el amor y la determinación, lucharon incansablemente por la vida del bebé, mientras la comunidad las amparaba con su generosidad y compasión. Sin embargo, la sombra del pasado aún se cernía sobre ellas. Rumores comenzaron a circular en la comunidad, susurros maliciosos sobre el pasado de Aurora y las razones que la habían llevado a huir. El prejuicio y la discriminación amenazaban con destruir la paz que habían encontrado en el chiringuito. De esta forma, Isabel y Aurora necesitaban aprender a defenderse, a proteger a su familia de la maldad ajena y a fortalecer los lazos que las unían. La lucha por la supervivencia no era solo física, sino también emocional y social. El chiringuito, más que nunca, necesitaba convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza, un faro en la oscuridad que amenazaba con consumirlas. Sin embargo, la aparente calma en la comunidad costera escondía corrientes subterráneas de envidia y ambición. El éxito modesto que Isabel y Aurora alcanzaron con el chiringuito despertó el interés de figuras influyentes de la región que veían en el pequeño negocio una oportunidad de expandir sus propios dominios. Un empresario local, conocido por sus prácticas cuestionables y su sed insaciable de poder, comenzó a acosar a Isabel y Aurora, ofreciendo propuestas indecentes para comprar el chiringuito. Sus tácticas variaban desde el chantaje emocional hasta la amenaza velada, poniendo a prueba la resiliencia de las dos mujeres y la fuerza de su unión. Además, la belleza natural de la playa, antes un refugio de paz y tranquilidad, se transformó en un campo de batalla ideológico. Ambientalistas fervientes, preocupados por la preservación de la fauna y flora local, entraron en conflicto con los habitantes de la región, que dependían de la pesca y el turismo para sobrevivir. El chiringuito, situado en el epicentro de esta disputa, se convirtió en blanco de protestas y manifestaciones, exponiendo a Isabel y Aurora a un fuego cruzado de acusaciones y exigencias. A esto se suma el hecho de que el pasado de Aurora, antaño un secreto bien guardado, comenzó a revelarse de forma gradual e implacable. Un investigador privado, contratado por su expareja, llegó al pueblo, determinado a encontrarla y llevarla de vuelta al infierno del que había escapado. Sus búsquedas implacables pusieron en riesgo la seguridad de Aurora y sus hijos, transformando el chiringuito en un escenario de tensión constante y miedo inminente. Ahora imagina cómo esta red de intrigas y peligros se intensificó cuando una fuerte marejada golpeó la costa, destruyendo parte del chiringuito y causando daños irreparables. El trabajo arduo de meses fue reducido a escombros en cuestión de horas, dejando a Isabel y Aurora desoladas y sin saber cómo recomenzar. Ante esta adversidad, las dos mujeres tuvieron que tomar decisiones difíciles y valientes. Decidieron resistir la presión del empresario codicioso, defender el medio ambiente y proteger a Aurora de su pasado sombrío. La unión y la determinación se convirtieron en sus mayores armas. Ante cada obstáculo, Isabel y Aurora encontraron fuerza la una en la otra, transformando el dolor en esperanza y el miedo en coraje. El chiringuito, incluso en ruinas, continuó siendo un símbolo de resistencia, un faro de luz en medio de la tempestad. Es importante destacar que la comunidad local, a pesar de las divisiones y los conflictos, comenzó a movilizarse en apoyo a Isabel y Aurora. Pescadores, vendedores ambulantes, ambientalistas e incluso algunos empresarios honestos se unieron para reconstruir el chiringuito y proteger a las dos mujeres de las amenazas que las rodeaban. La solidaridad y la compasión prevalecieron sobre la codicia y la maldad, demostrando que la fuerza de una comunidad reside en su capacidad de unirse en pro de un bien común. La lucha de Isabel y Aurora se convirtió en la lucha de todos, una batalla por la justicia, la libertad y la esperanza.
Por lo tanto, considera cómo este giro inesperado cambió el curso de la historia, transformando el Chiringuito en un escenario de transformación social y un ejemplo inspirador de resiliencia y superación. La amenaza, sin embargo, aún se cernía en el aire, esperando el momento oportuno para asestar el golpe final. El giro de la marea, sin embargo, trajo consigo no solo destrucción, sino también una inesperada oportunidad de reinvención. La fragilidad del Chiringuito expuso la necesidad urgente de unos cimientos más sólidos, tanto físicos como emocionales. La reconstrucción no sería solo una restauración del pasado, sino la creación de algo nuevo, un espacio que reflejara la fuerza y la resiliencia de aquella familia improbable. En este contexto, el arte emergió como un canal de expresión y sanación. Aurora, antaño aprisionada por un pasado sombrío, descubrió en la pintura una forma de liberar sus emociones y dar rienda suelta a su creatividad. Los lienzos, antes en blanco, cobraron vida con colores vibrantes y trazos expresivos, retratando la belleza de la naturaleza, la fuerza de la maternidad y la esperanza de un futuro mejor. Isabel, por su parte, encontró en la cocina una forma de nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma. Sus platos, preparados con ingredientes frescos y sazonados con amor, se convirtieron en un punto de encuentro para la comunidad, una invitación a compartir y celebrar la vida. El aroma que emanaba del Chiringuito atraía personas de todos los rincones, creando un ambiente acogedor e invitador. Sin embargo, la transformación del Chiringuito en un centro cultural y gastronómico no estuvo exenta de desafíos. La burocracia local, con sus exigencias desmedidas y obstáculos innecesarios, dificultaba la obtención de licencias y autorizaciones. La envidia de algunos comerciantes, molestos por el éxito del Chiringuito, diseminaba rumores y calumnias, intentando minar la reputación de Isabel y Aurora. En contrapartida, la comunidad se unió en defensa del Chiringuito, organizando eventos culturales, recaudando fondos y presionando a las autoridades para agilizar los procesos burocráticos. La fuerza de la unión superó los obstáculos, demostrando que la solidaridad es capaz de transformar la realidad. Ahora, considera cómo esta ola de apoyo impulsó la creación de un proyecto social innovador. Isabel y Aurora decidieron ofrecer clases de arte y cocina para niños desfavorecidos de la región, proporcionándoles la oportunidad de desarrollar sus talentos y construir un futuro mejor. El Chiringuito se convirtió en un espacio de aprendizaje e inclusión, donde el arte y la gastronomía se unían para transformar vidas. Además, el proyecto social atrajo la atención de inversores sociales y organizaciones no gubernamentales que pasaron a apoyar el Chiringuito con recursos financieros y técnicos. La visibilidad del proyecto se expandió, alcanzando otras comunidades e inspirando otras iniciativas similares. A medida que el Chiringuito se consolidaba como un centro de referencia en arte, gastronomía e inclusión social, la amenaza del pasado se volvía cada vez más inminente. El investigador privado, persistente en su búsqueda, se acercaba cada vez más a Aurora, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus hijos. Ante esta situación, Isabel y Aurora tuvieron que tomar medidas drásticas para proteger a su familia. Decidieron denunciar al investigador a las autoridades, buscando amparo en la ley y la justicia. El coraje de enfrentar el pasado se convirtió en un escudo contra la violencia y la opresión. En resumen, la reconstrucción del Chiringuito no fue solo una obra física, sino un viaje de transformación interior. El arte, la gastronomía y la solidaridad se unieron para crear un espacio de esperanza y resiliencia, un faro de luz en medio de la oscuridad.
La amenaza, sin embargo, aún acechaba en las sombras, aguardando el momento oportuno para asestar el golpe final. Pero ahora Isabel y Aurora estaban más fuertes y preparadas que nunca para enfrentar lo que viniera. Después de todo, habían descubierto que la verdadera fuerza reside en la unión, en el coraje y en la capacidad de transformar el dolor en amor. Sin embargo, al entrelazar los hilos del tapiz que hemos tejido hasta aquí, percibimos que la verdadera esencia de la historia reside no en los eventos aislados, sino en la fuerza invisible que los conecta, la capacidad humana de resignificar el dolor y transformarlo en esperanza. Observamos que el chiringuito, más que una estructura física a la orilla del mar, se metamorfoseó en un receptáculo de sueños y nuevos comienzos. Un escenario donde la resiliencia y la solidaridad danzan en armonía. A medida que avanzamos hacia la reflexión final, se vuelve evidente que las pruebas enfrentadas por Isabel y Aurora no fueron meros obstáculos a superar, sino catalizadores de una transformación profunda. Cada lágrima derramada, cada sacrificio consentido, cada acto de generosidad practicado, contribuyó a forjar un vínculo indisoluble entre ellas y la comunidad que las acogió. Reflexionando sobre este viaje hasta el presente momento, somos compelidos a cuestionar el significado de la palabra hogar. ¿Sería este solo un conjunto de paredes y un techo, o un espacio donde el amor, el respeto y la comprensión mutua florecen? La historia de Isabel y Aurora nos enseña que el verdadero hogar es aquel que construimos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, con base en los valores que nos guían y en las relaciones que nos sustentan. Como la marea que incesantemente moldea la costa, las experiencias vividas en el chiringuito esculpieron las almas de Isabel y Aurora, revelando su fuerza interior y su capacidad de amar incondicionalmente. Aprendieron que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino un portal hacia la conexión y la empatía. Descubrieron que la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en los lazos humanos que nos unen. Así como un faro que guía a los navegantes en medio de la oscuridad, la historia de Isabel y Aurora ilumina el camino hacia la redención y el perdón. Nos muestra que incluso cuando el pasado nos asedia y el futuro parece incierto, siempre hay una luz al final del túnel, una llama de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Sin embargo, no podemos ilusionarnos con la falsa idea de que el viaje de Isabel y Aurora ha llegado a su fin. La vida, como el océano, es un ciclo continuo de olas que se chocan y se renuevan. Las pruebas que enfrentaron fueron solo un preludio para los desafíos que aún están por venir. La amenaza que se cierne sobre ellas, como una sombra acechando en las profundidades, exige que permanezcan vigilantes y unidas, listas para defender su hogar y sus valores. Por lo tanto, al acercarnos al desenlace de esta narrativa, somos invitados a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un mundo más justo y solidario. Somos llamados a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios, a abrir nuestros corazones a la diversidad y a practicar la empatía en cada interacción. La historia de Isabel y Aurora nos inspira a ser agentes de transformación en nuestras comunidades, a luchar por un futuro donde todos tengan la oportunidad de recomenzar y construir una vida digna y feliz. El crepúsculo, tiñendo el cielo en tonos de ámbar y violeta, se reflejaba en las aguas calmas, un espejo de la serenidad que finalmente reposaba sobre el chiringuito. La amenaza se cernía, sí, pero ya no como un espectro paralizante, sino como una cicatriz, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de proteger lo que se ama. Isabel y Aurora, lado a lado, observaban a los gemelos jugar en la arena.
sus carcajadas resonando como una sinfonía de esperanza. La tempestad final, cuando llegó, no vino como un huracán devastador, sino como una brisa suave que disipó las últimas nieblas del pasado. La expareja de Aurora, confrontada por la ley y la fuerza de la comunidad, se retiró, derrotado no por la violencia, sino por el amor incondicional que unía a aquella familia. El empresario codicioso, expuesto por sus prácticas corruptas, perdió el apoyo político y vio sus planes desmoronarse. El Chiringuito, ahora reconstruido con la ayuda de todos, se erguía como un monumento a la resiliencia humana. Las paredes, pintadas con los colores vibrantes de los cuadros de Aurora, contaban la historia de superación y renacimiento. El aroma de los platos de Isabel, preparados con ingredientes frescos y sazonados con afecto, invitaba a todos a compartir de la alegría y la abundancia. Más que un negocio, el Chiringuito se convirtió en un punto de encuentro, un centro de cultura y solidaridad. Los niños de la comunidad aprendían a pintar y a cocinar, expresando su creatividad y descubriendo sus talentos. Los pescadores y los ambientalistas, antes en conflicto, se unieron en proyectos de preservación de la naturaleza, conscientes de la importancia de proteger el medio ambiente para las futuras generaciones. Y así, a la orilla del mar, Isabel y Aurora encontraron la paz que tanto buscaban. El dolor del pasado se transformó en sabiduría, la culpa en perdón, el miedo en coraje. Aprendieron que la verdadera felicidad no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos juntas con amor y esperanza. La historia del Chiringuito, sin embargo, no termina aquí. Se esparce como las olas del mar, alcanzando otras playas, otras comunidades, otros corazones. Nos recuerda que todos tenemos la capacidad de transformar el dolor en esperanza, de construir hogares donde el amor florece y de crear un mundo más justo y solidario. La verdadera práctica comienza ahora. Que cada uno de nosotros, inspirado por la historia de Isabel y Aurora, encuentre la fuerza para enfrentar sus propios desafíos, para construir sus propios hogares y para transformar el mundo a su alrededor. Que la resiliencia y la solidaridad sean nuestras guías y que la esperanza sea nuestra brújula. Que la brisa del Mediterráneo traiga a todos la paz y la serenidad que tanto buscamos.